historia es acerca de Cristóbal, un pelado de unos 19 años, tímido, trabaja con su mamá haciendo los domicilios en un pequeño restaurante de barrio y hace unos meses ha habido una gran promoción para que la gente reclame una olla a presión a cambio de 20 etiquetas de un caldo de estos de condimentos. Cristóbal empieza a hacer la fila muchas horas antes, pero cuando llega se da cuenta que hay un montón de gente ya haciendo la fila. Durante la historia Cristóbal va a conocer gente, va a hacer amigos, enemigos, va a vivir la burocracia de la fila y finalmente ni siquiera reclamará la olla, pero tendrá una gran redención. De hecho, esta idea está basada en una historia de la vida real. Es que hubo un concurso para que la gente reclamara una olla a cambio de unas etiquetas de un producto. Lo que sucedió fue que esto se salió de control porque hubo más gente que ollas y se formó una especie de pequeña revolución. Y vi como estas imágenes que me parecieron muy potentes de cómo la gente luchaba por una olla a presión. De ahí surgió la historia y justamente en la ciudad donde la gente estalló más fue en Cartagena. Así que decidimos filmar la película en Cartagena por eso y por otras razones que tienen que ver como con cómo está configurada Cartagena como una ciudad pues, que tiene pues, un componente turístico muy grande frente a un racismo y un arribismo que segrega y que es violento. Esto es marcado también en el mundo de la champeta. Casi todos los actores son actores naturales, los fuimos consiguiendo en las calles de Cartagena. Filmamos esta película en los barrios populares de Cartagena, unos barrios en los que hay un gran contenido cultural y de resistencia, unas luchas muy dignas, pero a los que no es tan fácil llegar para filmar. Y luego pues tenemos el componente de una cantidad de extras muy grande, porque la idea es que al final se arma una gran revolución con un montón de gente. Y en medio de esto también teníamos que retratar un poco la comedia, porque la película es una comedia social. Y también el tedio de la espera, ¿no? Entonces, retos tenía muchos la película. Hay muchas anécdotas, pero hay una muy interesante y es que había unos rateros en un barrio donde estábamos filmando y alguna vez intentaron robarnos y luego de no conseguirlo les expliqué sobre qué era la historia y cuando supieron sobre qué era la película cambió totalmente el chip y ya no nos querían atracar sino que nos querían ayudar con la seguridad y además aparecen en la película como extras. Así que como esas les puedo contar un montón porque es una película que se involucró a la comunidad de tal forma que ahora que tuvimos el estreno para Colombia en el Festival de Cine de Cartagena, la sala estaba a reventar con gente de estos barrios populares que se siente muy orgullosa de haber sido retratada en esta película. ¡Falta cine! Esperanza vive pobre, se acuesta todas las noches, soñando de que algún día se ganará la lotería. Espectacular Olla Express. Para reclamarla, solo tienes que llevar 20 etiquetas al punto de canje de uno de nuestros productos. Y ganaste. Otra mamá que hay un cartón. ¿Cómo me fuma? ¿Cómo así que no va a fumar? ¡Propio dinero! Lleva condón. No te meto preso, porque tengo mucho camello. Pero como te vuelva a ver en la fila, ¡te jodo!
El concursante. No, pero es que esa es mala, esa es mala. Nosotros estamos aquí desde las 4 de la mañana. ¿Cómo es que se va a meter ustedes? No joda, che. Maldita sea, no joda con la cara como una buena mondá. Es difícil que un padre y una madre que no se interesen por la lectura tengan hijos lectores. Mira, yo estoy convencida de que basta con que un niño o una niña lean y disfruten un libro para que tú ya tengas un lector en potencia, porque eso es como montar en bicicleta, es decir, una vez que le encuentras el truquito, ya te montaste ahí y ya sigues derecho. Que el niño o la niña descubran que pueden ser muy felices con un libro y que se borra el resto del universo y que aunque estén solitos en su cuarto, ellos no están solos, porque tienen en las manos como esa compañía enorme y esa puerta abierta a su imaginación, que es un libro. Una persona que le gusta leer no está nunca sola, nunca. Un libro es un gran regalo y da mucha lástima pensar que tantos niños crecen sin saber que lo tienen al alcance de la mano. Mi mamá, que era una mujer así muy fascinada con todo lo que tiene que ver con la literatura y con el arte, me enseñó a escribir y a leer muy rápido, a los 4 años, por un método que ella misma se había inventado, que eran unos muñequitos de plástico de colores, la pelota, el perro, la casa, la llave, como la lotería. Entonces, a medida que yo escribía bien la palabra, ella me entregaba el muñequito. El siguiente ejercicio era ya armar historias con esos muñequitos, entonces como conectarlos unos con otros y armar pequeñas frases con eso. Era una forma, de todas maneras, de ir induciendo en una niña la fascinación por la escritura. Entonces yo creo que eso fue clave. Y luego, pues, yo tengo un abuelo, Enrique Restrepo, que fue escritor, un tipo muy relacionado a León de Greiff y como a ese grupo de intelectuales que hubo aquí en Colombia muy importantes. Y entonces en mi casa siempre estuvo la biblioteca del abuelo, lindamente empastada en cuero, mi padre muy lector, mi madre muy lectora, entonces se vivía mucho entre libros. Y eso te marca, porque aprendes como desde pequeño que los libros dan felicidad. Yo creo que en Los Divinos fue particularmente importante para mí lograr una voz que pudiera ser el narrador, porque el tema era tan endemoniadamente duro y difícil que requería como una voz que me pudiera guiar. Entonces yo lo había pensado, seis personajes que eran los 5 amigos, el asesino y sus 4 amigos íntimos del alma desde chiquitos, bueno, y la niña. Y yo pensaba un capítulo para cada uno. Y el Hobbit tenía una característica que era que estudiaba en el mismo colegio privado de varones de clase alta, pero no era de familia tan rica como los otros amigos, de alguna manera como mucho más nerdo. La voz me permitía a mí contar desde adentro y a la vez tener una visión crítica. Y el Hobbit empezó a hablar y no paró de hablar, tanto que se comió toda la novela. Finalmente fue el único que habló, porque yo sentía que esa voz jalaba y jalaba fuerte. La literatura es casi que en un 90% un asunto de voz, de encontrar la voz narrativa. Los premios, desde luego a mí me permitió 2 cosas. Primero, el presidente del jurado era José Saramago, a quien yo había admirado siempre como literato, como ser humano, como político. Me parecía una de las grandes voces
más libertarias y poderosas que había en la humanidad. Entonces, que él fuera el presidente del jurado y que él me diera el premio y que le gustara el libro, pues para mí fue como un motivo de gran alegría. Y por otro lado me permitió la conexión con una editorial que sigue siendo la mía, que es Alfaguara, con la que yo no había publicado antes. Entonces digamos que fue como doble logro, delirio y el premio Alfaguara. Pero luego los premios tienen pues como tanto de ancho como de largo, y así como vienen así se van. Es un cuarto de hora que la pasas muy bien y estás ahí como en el foco de atención y tal, pero al año siguiente hay otro premio Alfaguara y hay otros 20.000 premios en otros 20.000 autores, entonces eso ya pasó. O sea que sí te marca de alguna manera y de alguna manera no. Yo creo que una cosa importante a la hora de ganar un premio es saber que eso te dura unos meses y después se desvanece. Ahora, no te digo concursar y ganarse el premio es muy bueno, pero concursar y perder no es tan grato. Yo creo que es tarea de cada uno de los colombianos defender una paz que en cualquier momento puede hacerse trizas. Desde los años 80 los colombianos estamos aprendiendo lo que es a cambiar las balas por las palabras, aprender a negociar, a reconocernos en las diferencias, acabar con la intolerancia. Eso ha sido un aprendizaje muy largo, muy lento, pero además enormemente fructífero. Y eso tiene los enemigos de los que les gusta la guerra y los que les gusta la mano dura y los que les gusta una sociedad patriarcal donde hay unos que mandan y hacen lo que se les da la gana y se llevan el país por delante. Tú hablabas al principio de cómo se le enseña a un niño a leer o cómo se crea en él la pasión por la lectura. ¿Cómo se crea en un niño la pasión por la paz? Eso se ha logrado, los colombianos lo hemos logrado, ya lo tenemos grabado en nuestro ADN y ha tomado todos estos años aprenderlo con además un costo de vidas y de sangre muy grande. Y eso no se puede perder y hoy en día la verdad que está ahí en el filo, ¿eh? Sobre todo ustedes, muchachos y muchachas, la juventud tiene que garantizar que este país siga en ese rumbo de paz que pese a toda nuestra historia guerrera hemos logrado. Uy, ¿qué es eso? Champán. Yo sé que su mamá ha estado enferma, yo sé lo de su niñito. Obviamente le está pasando algo. Me dicen que no tengo papá. Y yo me conduelo, pero yo llevo 40 años construyendo mi imagen. Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos. Vivir o morirme, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no le tengo miedo a la muerte. Tú se lo explicas a tu nieto de 4 años, que su abuela se va a dejar morir y que la gente se deja morir cuando tiene miedo. Entonces no hay novio, novia, novia. Tengo un hijo. ¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y el papá? No hay papá de Antonio. A mí el temor que me da es que le pretendan meter de padrastro a un tipo como ese. No se asuste. Yo no estoy asustado, no se asuste. Nosotros no hemos hecho nada de mal. Que yo ya no sé qué está pasando en esta oficina. No, Silvia, eres una persona increíble, una mamá increíble.
digamos que yo he construido alrededor mío una imagen de femme fatale, de mujer 10, de todo lo puede. Era columnista de Sexo de Soho y generalmente la gente me asociaba con eso. Los orgasmos en francés los llaman, los orgasmos femeninos, la muerte chiquita. Entonces puse las muertes chiquitas casi que para ser irónica alrededor de toda esa figura que yo he construido alrededor mío, que en este libro se desmorona y deja ver lo que yo soy en su totalidad, fuerte y débil. El libro es un ejercicio literario, no es un libro de autoayuda, en el que yo doy mi testimonio de cómo es vivir la depresión y digamos que transita por 5 muertes chiquitas, que son las 5 depresiones que me ha tocado aprender a llevar, que es una enfermedad pues, que finalmente no tiene cura, pero es muy tratable si uno se pone en la tarea de ser responsable de ella, aunque no se sienta culpable ni avergonzado. La depresión es una aversión al dolor, es hacerle el quite constantemente a episodios dolorosos de la vida, sean los que sean, y luego dejar que esa herida casi que se engangrene, hasta que viene y pasa la cuenta de cobro. Muchos dirán, no, pues esta muchachita mimada y malcriada, que lo tiene todo, ¿cómo así que se deprime? Es que precisamente la depresión es esa, digamos, la enfermedad, y es que lo que uno está sintiendo no corresponde con la realidad. Y es muy seguramente porque sí hay dolores más profundos que hay que sanar. Yo duré 6 años escribiendo ese libro y fue muy difícil porque al principio empecé a escribir una historia de ficción y me di cuenta de que la ficción no me iba, digamos que a fluir tanto como si era más necesario que yo me enfrentara a la realidad y que hablara de verdad a calzón quitado. Y al principio empecé a escribirla como oh, yo la salvada, estoy en la otra orilla. Y la depresión se dio a la tarea de enseñarme que ningún, que iba a volver y que yo tenía que aprender a llevarla como fuera. Entonces era muy difícil escribir en los periodos en los que estaba deprimida un libro de depresión. Por tanto, el proceso tomó 6 años y fue una cosa de muy largo aliento, pero era como dejándolo marinar y que volviera y otra vez a un lado y después así hasta darle forma, y ahí pues es cuando uno se da cuenta de que los editores son muy importantes. Yo siempre he pensado que todos los libros son de autoayuda excepto los de autoayuda, ¿no? Yo no estoy hablando desde ningún lugar de expertise ni pretendo ser un faro para nadie. Yo solamente quise compartirlo porque siento que la depresión es casi como el nuevo closet, ¿no? La gente, todo el mundo tiene alguien alrededor suyo o incluso uno mismo está escondiendo que ha sufrido depresión en algún momento de su vida. Y es ridículo, vuelvo y digo, es muy ridículo que sigamos pensando que las enfermedades mentales tienen que seguir como un tabú, ¿no? Yo creo que es cuestión más bien de hablarlos, lo que nos enferma es no hablar. Bueno, la iniciativa nace con un grupo de empresarios de Medellín en la época que se cerró la vía hace 4 meses y venderles un producto cultural para que visitaran la región. Ahí fue donde nació la idea. Y nosotros vemos que Villavicencio tiene un potencial muy grande,
que las mismas personas de la región no lo han explotado. Villavicencio es un sitio cultural, ¿sí? Gastronómico, tiene una variedad muy grande y las personas van a visitarlo solamente a eso. Pero en cuanto a temas como de filarmónica, no se hace casi, se hace otro tipo de eventos. Y como no se hace casi, pues nosotros dijimos, vamos a inventarnos algo nuevo, que la gente le llame la atención. Y ahí es donde nace la idea de la filarmónica. Hicimos una encuesta y la encuesta nos dio muy buenos resultados. Hay un perfil de personas que en Villavicencio viven, que vivimos en Villavicencio, pero no somos de Villavicencio, más o menos un 70%. Esas personas siempre quieren venir a Bogotá a un evento cultural, pero no lo pueden hacer por el tiempo. Entonces lo queremos hacer en Villavicencio y institucionarlo cada año. Programación son 2 días, el 15 y 16 de noviembre. Janis y Marisabel, y 10 en punto, que los va a estar acompañando a la filarmónica. Y la idea es hacer otro evento mucho más grande, pero queremos empezar con un evento muy pequeño que podamos medir el mercado, y en medir el mercado podemos saber a qué podemos apostar el otro año. Shit.